Hola, ¿qué tal mi gente linda, mi gente bella, mi gente amable, mi gente chévere de Aquí Noticias, canal alternativo? Hoy un poco triste por la situación que está atravesando el país. 2 atentados en un solo día. Como si fuera poco, apenas el uribismo anuncia su cruzada por la libertad, aparecen 2 atentados terroristas. ¿Coincidencia? Por favor, este libreto ya lo conocemos: miedo, sangre y caos para justificar su retórica de mano libre. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? En el valle y en el occidente colombiano, un helicóptero policial fue derribado por un dron durante labores contra cultivos ilícitos. 12 policías, 12 agentes de la fuerza pública fallecieron. En Cali, frente a la escuela de aviación Marco Fidel Suárez, explotó un carro bomba, causó 6 muertos, incluyendo un menor, y decenas de heridos. Ambos atentados se atribuyen a disidencias de la FARC en aparente retaliación por operativos militares. Pero esto tiene un trasfondo. Unas declaraciones explosivas del expresidente Álvaro Uribe sobre la zona binacional y sobre lo que está aconteciendo. Tras estos crímenes, el expresidente condenado en primera instancia, Álvaro Uribe, criticó la propuesta de una zona binacional con Venezuela, calificando como una entrega de soberanía al narcotráfico y al régimen de Maduro. Además, advirtió que esa medida avanzaría hacia la creación de una Cuba grande. Un absurdo que siempre tienen ellos para justificar sus discursos. Uribe y sus seguidores hablan de liberar a Colombia. ¿Pero liberarla de qué? ¿Colombia está acaso presa? ¿No? ¿Colombia acaso es rehén? Mejor dicho. El narcotráfico, en sus gobiernos la cocaína se disparó como nunca. Del terrorismo, si ellos mismos pactaron con el paramilitarismo y hoy posan de santos de la corrupción. Si el país todavía recuerda a un ingreso seguro, los falsos positivos y las chuzadas del paso. Y ahora Uribe condenado en primera instancia, se atreve a decir que la zona binacional con Venezuela es una entrega a la criminalidad. ¡Qué ironía! El que ha cargado sobre sus hombros acusaciones de vínculos con narcos y paramilitares viene a darnos cátedra de soberanía. Eso sí es cinismo puro. Polo Polo entra a escena, comparaciones explosivas y acusaciones al gobierno. Otros que no saben de dónde está parado. El representante Miguel Polo Polo no tardó en aparecer con una reacción pública en un video con imágenes explícitas del atentado en Cali. Culpó directamente al presidente Gustavo Petro por lo ocurrido, afirmando Polo Polo en su show de redes sociales. Tuvo el descaro de comparar a Cali con Gaza y de acusar al presidente de ser cómplice del terrorismo. Más bien debería preguntarse quién se beneficia políticamente de estos atentados, porque la verdad es que los muertos siempre los pone el pueblo mientras ellos hacen campaña con la sangre ajena. No es Gaza ni mucho menos Palestina, es Pescal. El señor Gustavo Petro pretende que no lo llamemos cómplice del terrorismo. Mire hasta dónde llega la vergüenza de ese tipo. Mire hasta dónde llega el afán por difamar del presidente de este señor. Yo creo que ya deben tomarse acciones contra este tipo de personas. Acciones judiciales. Con esta comparación incendia Polo Polo. No solo señaló al gobierno como responsable directo, sino que reforzó su narrativa de que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en el país. Lo que yo veo es que ellos están sufriendo a raíz de que les han incautado muchos negocios del polvo blanco. La derecha y la ultraderecha están sufriendo porque les han incautado muchísimos negocios del polvo blanco. Están que arden de ira, de rabia contra el presidente, contra el ministro de Defensa, contra el mismo ministro de Justicia. Están que arden
pero no saben lo que les espera más adelante. Y en otros apuntes, quiero hablar de lo que viene argumentando el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una liberación hecha a la medida del miedo. Álvaro Uribe Vélez ha lanzado recientemente una campaña que, según él, busca liberar a Colombia. Pero de inmediato surge la pregunta inevitable: ¿liberarla de qué? ¿De un gobierno elegido democráticamente? ¿De un proyecto político que busca cambios sociales? ¿O de la pérdida de privilegios de las élites que durante décadas controlaron el poder? Lo más inquietante es que apenas se instala esa narrativa, rescate nacional, se presentan dos atentados casi simultáneos en el país. Para el ciudadano común, esto podría parecer una simple coincidencia. Sin embargo, en política pocas cosas son casuales. Y cuando los hechos violentos coinciden con los discursos que buscan infundir miedo, se encienden las alarmas. El patrón del miedo como estrategia política. No hay más. No es la primera vez que la derecha colombiana, encabezada por Álvaro Uribe Vélez, se vale de la violencia para fortalecer su discurso. Durante años se alimentó el relato de que Colombia estaba al borde del colapso y que solo la mano dura podría salvarlo. Cada atentado, cada masacre, cada tragedia fue capitalizada como combustible para justificar políticas de guerra y represión. Hoy pareciera repetirse lo mismo. Se anuncia liberación. Se producen hechos violentos que generan caos y temor. El relato se refuerza. El país está en riesgo y la oposición es culpable. No es esto una extraña coincidencia. No es esto una extraña coincidencia. Una alianza tácita entre derecha y el multicrimen. La hipótesis más incómoda, pero imposible de ignorar, es una alianza indirecta entre estos sectores de derecha y estructuras del mundo. Los criminales generan violencia porque el orden social y la paz amenazan sus negocios y se ven afectados con las incautaciones. Los políticos de ultraderecha capitalizan esa violencia usándola para debilitar al gobierno y reforzar su narrativa de seguridad democrática 2.0. En esa relación, ambos ganan. Los unos mantienen sus territorios bajo fuego, los otros alimentan su campaña con el miedo del pueblo. A esto se suma un factor clave: las incautaciones de droga, lo que dije hace un momento, que han golpeado claramente tanto a los clanes criminales como a las redes de poder que históricamente se han beneficiado de esos negocios. La derecha y la ultraderecha han perdido influencia y recursos. Ahora, con tantas incautaciones, ellos ven su emprendimiento en riesgo. Y los grupos armados ilegales han visto afectados su economía ilícita. Es allí donde surge el punto de unión, el resentimiento como frente a un Estado que ataca sus fuentes de enriquecimiento. Ambos, la ultraderecha y la derecha, y los grupos armados, al margen de la ley, viven del negocio del polvo blanco, viven del negocio del polvo blanco. Y eso les ha traído un resentimiento común contra el Estado o contra este gobierno que ha atacado sus finanzas. El trasfondo real de la liberación. Hablar de liberación a Colombia sin nombrar al verdadero enemigo, la corrupción, el narcotráfico, la desigualdad, es un engaño. Lo que en realidad busca la derecha no es liberar al pueblo, sino liberar sus propios intereses de las reformas que hoy los incomodan. Lo que venimos diciendo: Colombia debe abrir los ojos. No es casualidad que cada vez que los poderosos sienten que pierden privilegio, se desate una ola de violencia que luego es usada como excusa para volver al pasado. Para volver al pasado. Vamos a seguir con la reflexión bíblica y el cierre final. Ya volvemos.
reflexión. La Escritura enseña que la verdad nos hará libres. Está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículo 32. La verdadera liberación no se logra con bombas ni con discursos de odio, sino con justicia, verdad y paz. El profeta Isaías también recuerda que el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. En el libro de Isaías, en el capítulo 32, versículo 17, esa es la liberación que Colombia necesita, no la que venden los mercaderes del miedo, sino la que brota de la justicia social y de la verdad que desenmascara la mentira. Esto es, hay noticias, tu canal alternativo. El pueblo no puede dejarse arrastrar por el terror como combustible político. La derecha quiere encadenarnos al pasado, pero Colombia ya eligió avanzar hacia un futuro de justicia y dignidad. No es tiempo de retroceso, es tiempo de defender la democracia, de proteger las instituciones legítimas y de cerrar filas frente al miedo. Porque liberar a Colombia no significa devolverla a los mismos de siempre, sino liberarla de la corrupción, del narcotráfico y de quienes han hecho de la violencia su estrategia de poder. Eso sí es la verdadera liberación. Eso sí es la verdadera liberación. Súmate, únete y súmate a los que quieren conocer la verdad. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte con tus contactos. Dios les bendiga hasta una próxima oportunidad.